Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Fernanda Restivo y en lo que hoy voy a contarles, cualquier parecido con que yo hubiese sabido de qué se trataba todo esto es pura coincidencia con la necesidad de construir un relato que diga de una experiencia vivida que no estaba programada. Entonces, recordarla, más que traer al pasado, de algún modo creo que hace presente algún porvenir. ¿Cómo llegamos hasta acá? El libro llegó en francés y yo lo quería leer. Necesitaba a alguien de confianza con quien pudiera traducirlo. La llamé a Nieves Nichu Salazar, que además de conocer la lengua con la sensibilidad de haber vivido en la cultura francesa, es psicoanalista. Le conté a Silvana Tagliaferro, que hoy nos va a hablar, con quien comparto hace años distintos espacios de trabajo, le conté de mi entusiasmo por el libro y de la idea de leerlo. Hoy nos va a contar su lectura texturada que hizo en estos 3 años. Poco tiempo después, también se subieron a esta aventura otras analistas, Amalia Federic, Luciana Grande y Florencia Mamaluco, y se armó un grupo de lectura en el que Nichu, Nieves Salazar, iba leyendo y nos grabábamos y luego desgrabábamos para registrar el texto por escrito. Resultó ser un grupo de articulación teórica, algo así, donde párrafo a párrafo íbamos encontrando los conceptos que aparecían entre las imágenes, las figuras, el hilo. Lo que había empezado como un proyecto sin tiempo se transformó en la obligación de llevar hacia adelante esta traducción hasta que tomara cuerpo en nuestra lengua. Andu Furmantel murió el 21 de julio del 2017. Sin traducción posible, en un instante no está más que el presente, lo inimaginable. Había que ir más rápido. Había que contar con alguien que oficiara en el pasaje del francés al español por escrito con cierta prisa. Jorge Piovano fue quien se dispuso amorosamente a esa tarea, trabajando en equipo con Silvana, quien lo asesoraba con lo conceptual del texto para ayudarlo a tomar las decisiones que hay que tomar cuando se pasa de lengua. Esa traducción primera era la plataforma de la traducción del establecimiento del texto, que lo que luego fue el establecimiento del texto. No estando Anne, con quien habíamos pactado que ella se ocuparía de gestionar con la editorial francesa, ahora teníamos que llegar de otra forma a Payot. Hubo que darle existencia formal entonces a un sello editorial. Amalia Federic, Luciana Grande y yo lo conformamos y se llamó Nocturna. Confiando en lo iniciado por la propia Anne, nos pusimos en contacto con Nora Markman, amiga de Anne, a quien van a escuchar hoy desde París. Ella conocía, estaba al tanto de esta traducción y nos contactó con Frédéric Boyer, el esposo de Anne, que por ser editor, traductor y poeta facilitó la llegada a Payot, y a la amabilidad de Marie Martín Serrano, con quien pudimos firmar los derechos de autor.
Firmamos por una traducción que estaba en progreso y tenía fecha de vencimiento su publicación. Todos quisieron respetar la traducción que Anne había elegido. ¿Y por qué este libro tenía que estar en castellano? Lo que puedo contar es la experiencia vivida de lo que Anne llamó un verdadero encuentro. Era una jornada organizada por un grupo de trabajo inscrito en lo que se llama Convergencia, movimiento lacaniano por el psicoanálisis freudiano. Ese grupo de trabajo estaba integrado por Guillermina Díaz, Daniel Paola y Liliana Donsis. La habían llamado a esa jornada al menos dos, en alusión a un concepto lacaniano en el que formula que un analista es al menos dos. La actividad estaba compuesta por grupos de trabajo conformados entre dos países, Francia y Argentina. Avanzado el día de presentaciones, toma la palabra alguien que dice que lo que trae para compartir lo hará en español, que es su lengua del corazón y que inevitablemente tendrá lapsus porque no es una lengua en la que esté habituada a estar, el español, y que entonces deslizará a su lengua materna, el francés, y luego retomará y así estará entre dos lenguas. Que agradece la invitación hecha en el título, que era el tema de la jornada, al menos dos, y que intentará estar a la altura entonces de la invitación. El encuentro con esta persona creo que fue para mí el encuentro con lo que en psicoanálisis llamamos un lapsus. Ese lugar que es quiebre del discurso, con esa finura que el lapsus produce, esa pequeña y absoluta diferencia entre al menos dos sonidos que abren al menos dos sentidos posibles que pueden cambiar el sentido fagocitante de una vida. Se sostuvo en al menos dos. También habló del trabajo con el doble, pero además se sometió ella a estar, que en su lengua también es ser, al menos dos. A ser materia viva de lo que entonces elevó, a mi gusto, a la categoría de una invocación, ya que fue al lugar donde había sido invitada. Puso en presente, hizo presente lo que decía, y en vivo y en directo, la invitación. Una voz vacilante hacía valer con potencia el derecho a la singularidad, era Andu Formantel. Una vez más, en Convergencia, en esta oportunidad en un congreso en Madrid, Clara Krugler, que está acá y forma parte de la presentación de este libro, nos presentó. Clara me descubre con la edición francesa de En caso de amor y me pregunta: ¿qué haces con este libro? Le cuento que queremos traducir al español, con curiosidad fue la pregunta, ¿no? Le cuento, y luego entendí, le cuento que queremos traducir al español y entonces ofrece ponernos en contacto con Anne, con quien compartirían un encuentro pocos días después. Le escribo, ya con el mail que nos facilitó Clara, le escribo. Dijo sí. Dijo que nunca se sabe cuándo una palabra encuentra una escucha. Y cuando así sucede, es fuerte y fértil. Desde que se le propone hacer la traducción, Anne puso en acto todo lo que después vimos que estaba escrito en el libro. Ella dijo que sí al evento, a lo que llega, a lo inédito, a lo inesperado. Ella supo antes de que supiéramos de qué se trataba realmente. Anne tenía un deseo
de ser trasladada, traducida. Estaba dispuesta a que cobrara vida el cuerpo textual, que pasara por otros cuerpos y formara otro cuerpo textual. Que la palabra soportara el concepto y tocara el cuerpo al mismo tiempo, decía. Le interesaba entonces si se elegían palabras que tuvieran esa sensualidad, el alcance que tenían que tener. Y si no, estaba abierta a que se buscara alguna forma de hacerlo. Ejercitaba que la letra está perdida. La letra funcionaba, ya estaba caída, y entonces no defendía cada una, sí el alcance de las palabras, pero abierta al lapsus, a la finura que se desliza y trastabilla y cae en otra lengua. Abierta a la traducción como interpretación. Decía que cuando escribimos, lo conocido se encuentra con lo desconocido y lo más íntimo, y entonces no sabemos nada. No nos pidió ninguna identidad. Como si hubiese visto sobre un pentagrama la clave escrita con la que estaba por interpretarse, lee el epígrafe del libro, que dice, así como lo habíamos traducido: me prendí fuego en tu paz. Lo esperable era parafrasear y simplemente traducir: me incendié en tu paz. Entendió perfectamente. Cuando estuvo en Buenos Aires para la Noche de la Filosofía, Anne se llevó con mucha alegría el primer capítulo del libro traducido al español que le regalamos. Demuestra. Este es el momento de decir que con Karina Machaut, que está acá hoy presentando, hemos hecho lo que llaman el establecimiento del texto, y como es poeta, está cuidada cada palabra para que no pierda lo nocturno que la habita. En París tuve la suerte de juntarnos a trabajar con Anne en la traducción. Yo había llevado los primeros capítulos pasados al español, solo uno, el primero estaba establecido, aunque Karina Machaut, con quien ya dije hemos hecho el establecimiento, dice que lo que hacemos es el no establecimiento del texto. Entonces prefiero decir que solo llevaba el primer capítulo texturado. Otros tantos, así está mejor me parece, otros tantos recién estaban en lo que yo llamaba la primera pasada en la lengua. La primera reunión, Anne me citó en un conocido café de editores, escritores y traductores de París. Lo que sucedía en las mesas, porque por supuesto que llegué un rato antes, estaba en una ciudad que no conozco, lo que sucedía en las mesas vecinas me confirmaban que efectivamente estaba en un café de editores, escritores y traductores. Me dio un poco de impresión. ¿Yo qué tenía que ver con todo eso? Me defendí ante mí misma poniendo sobre la mesa capítulo por capítulo en orden. Suponía que tendría que cotejar letra por letra de algo que jamás había hecho, entregarle capítulo por capítulo, pero no fue así. La entrega era de ella, y una vez más ponía en acto la confianza en el riesgo por lo desconocido. Entonces, cada vez los capítulos aparecieron en las conversaciones dictados por el contexto. Una de esas veces la reunión fue en su consultorio, al que ella llamaba su cuarto de trabajo, porque le parecía como muy medicinal el consultorio. Conversamos sobre un giro que se produce en el curso de un análisis y que recorre este libro. Un giro que va desde la fatalidad a la libertad como horizonte. Resulta que habíamos hecho un chiste al llegar, yo,
nos reíamos porque su consultorio estaba en un pasaje, en una calle que era un pasaje, sobre un bar que se llama Alegría y al lado de otro bar que se llama Empuja al Crimen. A mí me pareció, era imposible no decirle dónde estaba su consultorio o su cuarto de trabajo. Entonces yo le dije, hicimos un chiste y del Empuje al Crimen a la Alegría ubicamos ese punto de giro que había que entender bien a qué se refería. Así era el trabajo con la traducción, que yo creía que era letra por letra. Se sorprendió mucho, otro día, se sorprendió mucho, se sorprendió mucho además porque venía de ver justamente una muestra de pintura donde estaba este cuadro en una ampliación de un fragmento del cuadro, ¿no? Entonces, ella venía de ahí, yo no lo sabía, y empiezo a hablarle tratando de ser como más orgánica con el tema de la traducción. Se sorprendió mucho de que nos hubiésemos figurado el cuadro de Manet, que podría llamarse, hay muchas traducciones, Almorzando sobre la hierba, o el almuerzo sobre la hierba, no es un gerundio, es el almuerzo sobre la hierba, en el primer fragmento del capítulo, El amor el niño. Se sorprendió mucho que nos hubiésemos figurado ese cuadro en su relato del primer fragmento del capítulo El amor el niño, porque ella no lo sabía. Y de repente lo veía, decía, y encontraba entonces una clave que abría hacia otros sentidos, casi como que había que escribir el libro otra vez. Entendí que lo que se hizo en este equipo, los demás compañeros están por ahí, entendí que lo que se hizo desde aquel día hasta hoy fue ejercitar el evento. Aceptar lo que llega como lo que te toca. Recibirlo sin forzarlo, sin torcerlo hacia lo conocido y dejar que te lleve hasta que algo pase. Les voy a leer un pequeño fragmento del libro que para mí es muy representativo de todo esto. Dice así: todo verdadero encuentro, por esencia inesperado, es imposible de pensar, ya que sobrepasa siempre el marco en el interior del cual nos lo representamos. Tal es su capacidad de provocarnos, convertirnos, devolvernos vida. Nos convoca al encuentro con el otro y entonces con nosotros mismos, desde nuestros orígenes más lejanos, al mismo tiempo que pertenece por entero al porvenir. Bueno. Voy a presentar ahora a Nora Markman. Nora Markman es una analista, es argentina hace muchos años que vive en París, es muy amiga de Anne. Pensaba venir, tenía toda la intención de venir y le fue muy imposible, así que yo le pedí si tenía ganas de hacer alguna pequeña intervención para compartir con nosotros hoy y bueno, la vamos a escuchar. Buenas noches. Cuando Fernanda Restivo me envió una invitación a participar hoy en esta presentación del texto En cas d'amour, traducido al castellano,
me di cuenta que por las obligaciones ya contraídas con anticipación, me sería imposible estar presente entre ustedes. Así, Fernanda, convencida que de una u otra manera debía hacer acto de presencia, su nueva proposición de enviar una corta intervención filmada me sorprendió y la acepté. El tema del psicoanálisis como aventura de vida en el pensamiento, en los textos, en la práctica analítica y en la vida misma de Anne Dufourmontel me apareció muy claramente, pero la dificultad en dejarme llevar por las asociaciones y por mi pensamiento me informó sobre el todavía agudo dolor de su desaparición. Anne Dufourmontel hace falta, me hace falta. Hace falta hoy en el campo de la producción intelectual en Francia, por su asombrosa capacidad para encontrar con su gran cultura y sed de saber correspondencias entre textos no contemporáneos, como por ejemplo entre Ovidio y Lewis Carroll, así como puentes entre los saberes de la filosofía y el psicoanálisis, sin falsos espejos pretenciosos. Su libertad para pensar desamarraba de sus lealtades discursivas términos confinados a un discurso, como por ejemplo la vocación, el sacrificio o la profecía, sin caer en una antropología filosófica, sino como una apertura para pensar los efectos del psicoanálisis en su práctica cotidiana, en cada cura analítica que ella sostenía. Anne Dufourmontel recordaba sin tregua el peligro de obtemperar frente a la demanda de lealtad proveniente del otro. Lealtad frecuentemente presentada como acto responsable al cual someterse, y desenmascaraba sin descanso, sobre todo en las crónicas que redactaba una vez por mes en el cotidiano Libération, aquellas lealtades que encubrían alienaciones destructoras para el sujeto, pasando desapercibidas. En ese espacio también daba cuenta de lo que tenía para decir sobre el malestar en la cultura hoy. Es tal vez uno de los puntos que le permitieron, aunque miembro del Cercle Freudien, inscribirse en otras asociaciones de psicoanálisis, como Après Coup de New York o Insistance en Francia, ligada a algunos de sus miembros por un trabajo de elaboración regular. Anne sostenía también, en cada uno de sus textos y de sus intervenciones, relatos, narraciones, historias, decía ella, de transcursos, de tramos de psicoanálisis que ella dirigía, intentando dar cuenta de la figura que en cada encuentro transferencial, en cada análisis al que hacía referencia, el sujeto del inconsciente, hombre o mujer, quedaba retenido en un mecanismo de repetición sin posibilidad de ser por sí mismo. Esto, lógicamente, la llevaba a afirmar también, sin descanso, que los analistas trabajamos a partir de nuestras fallas, sobre nuestras fracturas íntimas, y no en un espacio de confort que estaría resuelto una vez por todas en un espejismo de unidad permanente. Se necesita coraje, sostenía a menudo, para afrontar la verdad de su deseo, cualquiera fuera este, sosteniendo en cuanta tribuna le fuese ofrecida que un psicoanálisis es una decisión en una vida, un poderoso proceso de metamorfosis subjetiva con alcance hacia su entorno laboral, familiar, social, que no deja indemne al descubrir lo que anima, justamente un deseo, con la palabra, claro, hecha de soplo y no sin el cuerpo. Entre la fatalidad y la libertad, entonces la responsabilidad. Cuando charlábamos, la intensidad de nuestros intercambios no estaban nunca exentos de momentos jolgoriosos, incluso jocosos, alegres. Había algo de esto de saberse una y otra en un encuentro de percepciones de vida, puestos en palabras, en un compartir pensante con respecto al psicoanálisis como apertura de vida, como aventura de vida, primero en la de cada una y luego en alguna de nuestros analizantes. Una afirmación del deseo de vivir y de la alegría de existir en una relación de colegas y de amigas.
Su interés por la significación etimológica de algunos términos, de la significación en diferentes idiomas, latín, hebreo, inglés, era constante, así como su interrogación admirativa sobre la capacidad de metamorfosis que cada uno conlleva y debe consentir a la pérdida en el transcurso de un análisis. De hecho, si la palabra deseo proviene de la estrella, de lo celeste, desiderare, de la raíz siderius, contemplar la estrella, se placía en decirme, es el movimiento del deseo que nos hace alejarnos del ideal, de ese ideal del amor que no es, en suma, sino repetición del primer alfabeto amoroso y que se actualiza en la transferencia. Anne du Formentera estaba muy entusiasmada y touchée de la proposición de trabajar con el grupo de analistas argentinas que me dio Clarita Kruglack. Ese encuentro de trabajo tuvo lugar durante su viaje a Buenos Aires para la Noche de la Filosofía en el 2016, viaje al cual había inútilmente insistido con los organizadores para que yo fuese con ella. Esta traducción la alegraba, ella cuyo segundo idioma de su más pequeña infancia fue el español de Colombia. Gracias. Bueno, para ir ingresando cada vez más en el libro, les voy a presentar a Karina Machió, con quien, como ya les dije, hice el no establecimiento del texto. Karina Machió es poeta, defensora de la inexistencia de los sinónimos, es decir, que si falta la palabra, arreglátela como puedas. Bueno, Karina Machió. Me encanta que me presenten así. No existen los sinónimos, ya lo dije. Esto es así. La traducción como dépaysement. Empieza con unos epígrafes. El primero es un fragmento de un poema de Mercedes Roffé que dice así: borda, teje, presta atención, escucha el ritmo del canto que te sigue, deja que habite el hilo, que se teje en tus manos, el telar, tradúcelo. El ritmo, el canto, la hebra de esparto, o seda, o hilo, quizás de espanto, el hilo de metal rebelde y frío, ya la trama iniciada, interrumpida. ¿La oyes? Es tu voz ahora, no la voz con que hablas, sino la voz con que se habla en ti. Luego un epígrafe muy chiquito de Mirta Rosenberg que dice: traducir es dar lugar al otro. Y luego un texto que también está funcionando como epígrafe que escribí yo a partir de una de nuestras sesiones intensas de traducción. Ayer estuve en módulo traducción, ayer un niño y un amor, ayer recubierta en piel de francés vino Anne. Era una bebé abandonada bajo la alameda alta, entre manteles y sombrillas, a la sombra, durmiendo, la pequeña hermana del niño ahogado y rescatado. Ayer Fernanda y yo teníamos dolor de cabeza, cabeza partida en lenguas, cabeza abierta, mucha información, muchos sentidos impactando en todo el cuerpo. El cuadro al que nos tiramos sobre la hierba, el almuerzo desnudo, la mujer mirándonos, desnuda, libre, en el libro encuadrado, pero fuera de marco, fuera de campo, afuera, libre de todo, naked. El puro cuerpo blanco, recortado, volador, la lengua guardada que se oye pero no se ve, la mirada provocadora, afuera o adentro, nosotras mirándola, nosotras y ellos, los protagonistas, sujetos de la acción,
juntos y mezclados, la ficción que es real, la realidad un relato que elegimos contar, traducir. Ayer estuve en modo traducción. ¿Cómo no estar hoy? ¿Cómo no vivir así, sabiendo que todo está arruinado? Las palabras se pierden y no tienen equivalente. Y sin embargo, nos enamoramos. Sale el sol prístino en el invierno, más claro que recuerdo. En el verano, que le robé a París con gusto a queso y chocolate. Ayer, te dije, escribí o traduje esto. Dice Anne de Fourmentel, ¿y si hiciera falta irse muy lejos para poder arriesgarse a lo más próximo de sí? Somos seres fragmentados, un hojaldrado que una unidad frágil y siempre renovable quisiera resumir diciendo yo, je. Pero en este yo, je, ¿cómo sabría él que lo compone esto que ama, eso que desea, si no se arriesga fuera de sí mismo, en fin, para después volver a sí? El dépaysement es la imagen de este trayecto, tal vez esencial, que quisiera que nos perdiésemos para encontrarnos. Esta es una cita del capítulo cuyo título decidimos dejar en francés. La nota de traducción dice: no hay una palabra para esta idea en castellano. La historia de cualquier traducción tiene que ser la de sus imposibilidades. Y por ende, también la historia de sus intentos, la de su incontenible deseo de arrimar las lenguas, de buscar en sus fronteras. Nos aproximamos, nos esforzamos, construimos, inventamos. De exilio a desacomodo, un afuera muy prístino, un cambio de aire que vuelve todo diferente. Dépaysement puede ser una emoción que invade al sujeto por efecto de una ruptura a través de un desplazamiento físico o interno, que torna extranjero, exótico el alrededor. La llegada de un libro que se despliega en una voz es capaz de provocar ese cambio de aire, de alterar un medio ambiente. Así sucedió, nos sucedió, con En caso de amor. Enfatizo, torna extranjero, extraño, exótico lo que nos rodea. En esta parte de su libro, Anne hablará de viajeros que son a la vez filósofos y escritores. Descartes, San Agustín, Wittgenstein, entre otros. O mejor dicho, son filósofos y escritores porque el dépaysement irrumpe en ellos provocando el desacomodo, la fractura que vuelve ajena hasta la lengua propia. Escriben en el intento de entender aquello que es refractario, resistente, en definitiva real. Al mismo tiempo, la escritura genera un cambio, una nueva forma de ver las cosas y experimentarlas. Estamos leyendo entonces una posición que se realiza en la escritura. Hace falta perderse, reiteran en este capítulo. La historia de cualquier traducción debe incluir, punteada por sus notas, un fallido registro de todo lo que se pierde. En caso de amor empezó a ser traducido coloquialmente, leyéndolo en voz alta y en grupo. Había un enorme deseo de comprender este libro, de descifrarlo y usarlo. Como lo imprevisto, Fernanda Restivo llegó un día y empezó a leerme en castellano una versión desgrabada. En su lectura se iban proponiendo alternativas. Cada palabra abría diversos caminos, que no se detenía a elegir, dejando las opciones de vocabulario abiertas. Con apasionamiento, Fernanda leía y yo, instintivamente, le arrebaté el libro en francés. ¿Dónde estás?, pregunté. En el principio, con Minata Web. Nuestra versión quedó así. No fue como la escuché aquel día, pero sí como la intuimos, la peleamos, le dimos vueltas hasta encontrarla en toda dimensión poética. Dice: ella es sin edad, el cabello recogido tras la nuca, un traje color neutro. Su rostro porta los rasgos de la ausencia, como si ella no estuviera verdaderamente allí. Avanza en la habitación
Cada uno de sus gestos es mesurado. La vida amorosa parece no ejercer ninguna ocupación sobre ese cuerpo. Su belleza es formal, sin ningún signo que pudiera, desde el exterior, identificarla. Atrincherada, piensa el analista que la mira entrar, decir buen día y excusarse de su ligero retraso. Yo querría que usted me sacara de encima el amor. Oh. Me di gusto a poner O acá, lo voy a repetir. O. Exclamé hacia adentro. Esto es como una película. El tiempo de la descripción, los movimientos, las oraciones cortas y simples que alternaban con las complejas y más reflexivas, el remate en la voz del personaje de Mina o en los pensamientos del analista. Fernanda seguía leyendo y yo estaba fascinada, pero también me perdía porque en francés decía otra cosa. Claro, siempre dice otra cosa. Ese es el problema ineludible de la traducción. Sin embargo, la voz continuaba la lectura entusiasmada, entonaba con cuidado la puntuación, aun si no estaba escrita, y restablecía su marcha. Mientras, castellano por un lado, francés en el papel por otro, en caso de amor sonaba en estéreo para mí. Intentaba seguir el hilo de las palabras, me perdía, tomaba en otra y así volvía a suceder. Me quedaba atrás de una palabra, de su reverberancia sonora, de su posición sintáctica, de la proyección de su imagen. En ese momento no lo sabía, pero ya había empezado la tarea de traducir. Ya nos habíamos sumergido en el laberinto textual. Tampoco tenía un nombre para aquello que estábamos experimentando, pero que más tarde encontraríamos, oscuro y claro a la vez. Dépassement. La construcción de la escena es fundamental, pero es solo una parte. El psicoanálisis y la filosofía se entrelazan, articulados en una escritura que busca mostrar más que decir. Abríamos en caso de amor y cada capítulo nos eyectaba múltiples dimensiones. Estoy hablando de algo que sucede en la lectura a dos voces, a dos lenguas, que se vuelven tres y más, un entramado complejo de letras y pensamientos. Estoy hablando de lo que sucede cuando vas sintonizando en esa discrepancia y con el contraste de la lengua de llegada, la voz de la autora, su estilo, esa manera tan particular de enlazar situaciones, relatos y reflexiones que tiene Anne, pero más allá incluso de eso, el ordenamiento sorpresivo de las palabras, el aglutinamiento estructural, las oraciones que no terminan y se deslizan hacia un punto de fuga, un punto agramatical donde el brillo de la idea se opaca solo para volver a encenderse con mayor fuerza en la siguiente oración. Pero, ¿acá qué dice? Leemos y volvemos a leer. La historia de la traducción debe incluir al menos dos, el al menos dos, entre dos, tela que se cose entre otras, textura mixta y compuesta en un entre, no solo por la evocación y el poder significante de las lenguas en juego, dos que son múltiples, cada una se espeja y extraña, se diversifica en un tronco u origen inexistente, sino por los cuerpos que entrama y enfrenta, cuerpos que ponen a su servicio su bagaje cultural completo. Así vamos palabra por palabra, estructura por estructura, componiendo la sintaxis, hilando con extremada fragilidad el pasaje de una lengua a otra. En ese arduo trabajo, muy inclemente a veces, de pronto la oración se volvía de piedra en castellano, se achataba, se apagaba, se quedaba muda. La prosa en francés de Anne du Fourmentel se levantaba como olas, imponentes, rítmicas, precisas en el doblez de su cresta, en el armado conceptual, en la filigrana figurativa y a la vez analítica, impactándonos con la exuberancia del sentido, con el hallazgo de las formas.
De Peismont, ¿qué hacemos? Me miraba inquisitiva Fernanda, luego de varias horas, con una reserva menguada de esperanza, levantando los ojos tatuados por la escritura en francés. ¿Cuántas veces sucedió esto? Mirar el texto, mirar un posible pasaje, comprender la imposibilidad, chocar contra un límite. No les puedo contar, no se puede, diríamos infinitas. ¿Qué hacemos? ¿Qué ponemos? Esto no queda bien. Y eso otro explica un sentido, pero restringe lo que dice, es solo una posible interpretación entre tantas, de Peismont. Había que perderse, dejar que la extrañeza actuara, que en esa opacidad irrumpiera la iluminación. Todo está perdido, afirmé. La traducción es imposible, siempre lo es. Ahora bien, por eso mismo se vuelve imprescindible realizarla. No crean que pude articular tan hermosamente estas ideas. No, más bien en el momento quedé negando con la cabeza y repitiendo, todo está perdido, todo está perdido. Pero justamente en ese reconocimiento paradójico o no de la pérdida, nos llevó a buen puerto. Se convirtió en el aire que soplaría para arrimar las palabras de una lengua a otra. Anne escribe: las hadas fueron inventadas para responder al saqueo. Las hadas son sustanciales, nos ofrecen dulzura allí donde el camino se quiebra y el terreno demasiado accidentado no permite avanzar más. De Peismont. De pronto aquello que no habíamos podido traducir se convertía en el agujero que horadaba el muro y abría espacio para seguir andando. ¿Y si hiciera falta irse muy lejos para poder arriesgarse a lo más próximo de sí? Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Cómo sabría el yo qué lo compone, qué ama, qué desea, si no se arriesga fuera de sí mismo para después volver? Arriesgarse fuera de sí no puede ser distinto a pensarse en otra lengua. Y esto no es más que extraviarse. Partes dice, la aventura es lo que me adviene, lo que viene, lo que me viene del significante. Es, en definitiva, lo que nos toca del lenguaje. Entonces la aventura de perderse, entonces ir del francés al español en busca de un cuerpo textual nuevo, otro, extraño, una versión castellana que no silenciara el francés, una lengua de llegada puesta a prueba, forzada al máximo, que transparentara el original, que se colara entre las líneas, se escuchara en susurro, como yo escuchaba la lectura en castellano de Fernanda, mientras mi adentro resonaba en un perfecto francés, que no poseo, y que iba adquiriendo con el paso de las hojas y el tiempo la cadencia de Anne. Cita: así va el amor cuando se da como un rayo. Ofrece todos los de Peismont posibles a la vuelta de la esquina. Toda historia de traducción debería incluir una declaración de amor. Esta es primero la lengua, a esa lengua con mayúscula que no existe, pura forma, deseo, y luego a esa otra que inventa el autor a través de su inevitable de Peismont, un devenir otro de la lengua, una línea mágica que escapa del sistema dominante, dice Deleuze. Anne de Fourmentel tiende esas líneas, en caso de amor, y conforma una práctica significante que, lejos de constituirse como sistema cerrado de signos, evoca más bien una serie de huellas que se desplazan. El desafío fue soportar, sostener ese desplazamiento, dar cauce a todos los de Peismont posibles, alojarlos en el texto de llegada con hospitalidad. Dejar que nos incomodaran para transformarnos. Ahora mi cierre iba a ser el mismo, sin saberlo, de Fernanda. Y lo voy a leer de nuevo porque es un poquito más breve, pero es el mismo párrafo
porque realmente tiene mucho sentido que nos hayamos detenido ahí de nuevo. Todo verdadero encuentro, por esencia inesperado, es imposible de pensar, ya que sobrepasa siempre el marco en el interior del cual nos lo representamos. Tal es su capacidad de provocarnos, convertirnos, devolvernos vida. Nos convoca al encuentro con el otro y entonces con nosotros mismos, desde nuestros orígenes más lejanos, al mismo tiempo que pertenece por entero al porvenir. Por eso, como decimos en las notas, la traducción continúa, va en busca de sus resonancias. La historia de toda traducción incluye necesariamente nuestra propia aventura, la de quienes estamos leyendo. Seguimos con Clara Krugler, que nos presentó y ahora también va a ayudar a esta presentación. Clara es psicoanalista y gustosa de la tercera dimensión, de encontrar la tercera dimensión esté donde esté. Ciencia ficción. Bueno, buenas tardes y muchas tardes transcurrieron desde aquel encuentro y hoy es un impensable momento, digamos, cómo anticiparlo, ¿no? Tener este libro en las manos, En caso de amor, psicopatología de la vida amorosa, de Anne de Furmantel. Es un bello objeto, seguramente lo vieron antes de entrar a la sala. Merece que nos detengamos en su piel, en su cobertura de palabras, y si nos animamos a través del epidermis, ¿sí? Nos encontramos con algo insólito. ¿Qué hicieron? ¿Agujerearon la tapa? Sí, con ese libro. Este es el libro de Anne. Este es el libro que llega a nuestras manos, gestado por un grupo de trabajo increíble. Les agradezco que me hayan hecho partícipe de este evento, de este encuentro, y de tener amigos hoy aquí en la sala, muchos que también van a ser parte de este encuentro. Es curioso también porque además este libro tiene una perforación. ¿Qué hicieron? Lo que no podían decir ni traducir y dejaron en la lengua de origen, se dedicaron a mostrárnoslo, ¿sí? En agujero. Yo se los agradezco mucho. Entre la presentación del libro en francés, con la cual la descubrí a Fernanda, y este texto, sin duda estaría gustosa de encontrarse con este otro libro. En caso de amor, fue un encuentro. Por amor a la lengua, por amor al psicoanálisis, también a la filosofía, a la literatura y a las buenas amistades de toda la vida. Así que les agradezco también que hayan traído la presencia de Norita, mi querida amiga. Bien, el libro En caso de amor, psicopatología de la vida amorosa, desde la NDT, notas de traducción, o sea, se han divertido mucho, se han comprometido, han sido responsables, corrieron el riesgo, pero no dejaron
de generar, ¿sí?, otro texto, NDT, notas de traducción, que ofician de prólogo a mi manera clásica de enfrentarme con un libro. Ofician de prólogo, claro. Se nos anticipa una experiencia de lectura atravesada por un encuentro. En principio, el de la autora, el texto con las traductoras, hacedoras de este encuentro, nuestro encuentro hoy. Y el encuentro de dos lenguas, como bien lo dijeron, con la fructífera consecuencia que puede propiciar justamente un anhelo, una fructífera consecuencia. Porque este anhelo dice, en la NDT, hacer eco en la lengua de llegada. Las cito, respetando al máximo la literalidad, porque la figuración la realiza quien lee. No para de reírse, sabe de su picardía, lo sabe, no es nada inocente. Entonces desde allí se nos augura el descubrimiento de alguna luz sobre el evento del amor. El amor, núcleo alrededor del cual gira toda vida. Amar, ser amadas, amados. Vida amorosa y psicopatología. El evento del amor y sus trastornos están en este libro. Desde las historias imaginarias construidas cuando se está enamorado, hasta el deseo de venganza de aquel que es dejado, la fascinación, la fusión amorosa, la relación fraterna, la pelea, pasando por los celos, o más precisamente celosía, como rimando esta traducción, ¿sí? No traducen ya sí por celos, sino por celosía. El libro expone diferentes figuras de la pasión y las heridas de la expectativa amorosa, en una línea de un capítulo que también está en francés, Ne me quitte pas. ¿Por qué no lo tradujeron? Ah. Sí, claro, pero sí, claro, pero es el título de un capítulo del libro de Dan. Ah, muy bien, porque está en cursiva, Ne me quitte pas. El protagonista del texto, un paciente de Anne, dice: no tengo ninguna razón de vivir, dice él, desde que ella partió. Es una analista la que escribe. El amor de transferencia surge aludido en este cuerpo textual perforado. Textil laberinto en el que podríamos ser Ícaro por momentos, en otros el Minotauro, cuando el hilo de Ariadna en el relato se presta a una topología en la cual, y a partir de la cual, el lector tendrá la chance de subjetivar los espacios en el límite de la figuración, casi como producción onírica, que tal vez merecería interpretación si fuera el caso de amor alcanzado por el eco en la lengua de llegada. Este libro nos llega, nos alcanza en nuestra lengua y la del psicoanálisis, prescindiendo de esa modalidad lingüística llamada jerga. Los conceptos pasan entre las letras, se deslizan. La escritura de Anne, dicen Karina y Fernanda desde las notas de traducción, la escritura de Anne consigue la gracia de estar en el concepto y al mismo tiempo tocar el cuerpo. En el primer relato, la autora, Anne, presenta a Minotaur con una descripción teñida por el instante de la mirada, rubricada en la frase de un pedido: yo querría que usted me sacara de encima el amor.
Y voy al libro. Leo. Sesión tras sesión, ese cara a cara no se parecía a nada que la psicoanalista conociera, como si todo se deshiciera a medida que ellas avanzaban juntas hacia los territorios sin memoria. Ellas, Mina Tauer y la analista. Podemos decir que Anne transmite aquello que de su práctica decanta precipitado como inacabado. Repito el renglón, como si todo se deshiciera a medida que ellas avanzan juntas hacia los territorios sin memoria. Escribe ella, Anne, como desecho y catalizador al mismo tiempo de la puesta en acto de la experiencia que le implica. Acude a la escritura del relato clínico haciendo texto del decir del analizante para que en el escrito pase algo de ese real que motiva la práctica psicoanalítica y no solo. Es también lo que conmueve una vida en un análisis. Esto se pone en evidencia en lo que se da a leer, se constata allí, lo que se escabulle cada vez y aparece como una pérdida que agujerea la trama que el mismo relato intenta bordear. Miren cómo dice. Sigo en el capítulo de Mina Tauer. A la psicoanalista le cuesta mirarla hablar. Hay una extraña obscenidad en esa boca que sin embargo habla en voz baja sin siempre articular bien las palabras. ¿Por qué? ¿Qué tiene en esta boca para que a ella le cueste tanto mirarla fijamente? ¿Qué busca ella disimular? ¿Su voracidad? Bajo esa calma aparente, esta neutralidad sin eco, una mujer apasionada grita. Es tal vez ese grito en el que ella ve deformar esta boca sin que ningún sonido la distorsione. Bien. Le cuesta mirarla hablar, lo destaco, porque aquí el costo le cuesta mirarla hablar, porque aquí el costo cobra valor cuando la mirada de la analista oficia el trazo que verifica el agujero en el tiempo en el que lo oral, su voracidad y lo invocante, el grito, se autoperforan. Vuelvo a leer. Es tal vez ese grito en el que ella ve deformar esta boca sin que ningún sonido la distorsione. ¿Cómo no advertir en la prosa de Anne el enraizamiento topológico que determina la forma que toma el concepto de pulsión en transferencia? Ese agujero que la trama bordea presenta una línea de borde que responde como elemento sintáctico por una escritura topológica muy ajustada a la gramática que soporta. Por ejemplo, cuando dice, los síntomas hacen un bucle en torno a una X desconocida, este objeto del deseo que se sustrae a ser representado. Esta repetición, ¿es una elección o una fatalidad? ¿Sobre qué cartografía psíquica es perceptible y cómo? Imaginar un agujero en una trama parece algo trivial, como si acaso lo fuera la perforación que atraviesa y toma cuerpo en este texto. Es justamente la actualidad de lo que habla y condiciona en el analista qué escribir,
lo que también la lleva a elegir con qué escribir, aunque ella no lo sepa, al punto que nuestras queridas amigas se vieron llevadas e invitadas a agujerear la tapa. Un bucle que realiza en acto y se inscribe en la trama transferencial. Se nutre de lo que es recortado en la dimensión de la escucha. El Ne me quitte pas dice: la psicoanalista escucha al dolor estrangularse y perderse sin poder decirse. Es el cuerpo entero que se convulsiona y en la vacuidad de las palabras, de las imágenes repetitivas, de recuerdos abiertos, un lamento anónimo se hace escuchar sin rostro y sin voz. Y bien, queridos amigos, escribir no es transcribir lo que se habla. Cuando se habla, el cuerpo adquiere una presencia que no se encuentra en la transcripción. En cambio, en la escritura, el cuerpo vuelve por la vía del goce. Viaje del cuerpo a través del lenguaje, modulado por el habla, el escrito y la escritura. Por eso es que entre las líneas, en los intersticios de las historias que habitan este texto, se juega un precipitado de decir y olvido, que oficia como materia prima de lo escrito, que compromete íntimamente a quien lee. Un pasaje de lo oral sonoro al escrito pone en evidencia que tiempo y espacio están comprometidos en el paso, cuando advertimos lo que allí, en ese lugar, persiste. Cuando somos alcanzados en la lectura por la persistencia de lo efímero, es incómodo, pero existe allí. Se hace presente la persistencia de lo efímero, de esa resonancia íntima, material inaudito que la autora localiza en algún pasaje, por ejemplo, en Los sueños. Dice: es sin embargo extremadamente inquietante asomarse a los sueños, su precisión, su textura, su resonancia íntima, el material inaudito que ponen muchas veces a disposición del soñante, yendo a buscar en los lugares olvidados nombres de una precisión absoluta procedente de 4 generaciones pasadas, un saber histórico prácticamente sepultado del todo. La persistencia de lo efímero, lo que no alcanza figuración alguna ni encuentra palabra disponible, pulsa en este libro. Insta al lector a meterse en las historias, en los relatos, en las reflexiones, también filosóficas, que las hay, y muy sabrosas, para deleitar, digo. Me animo a decirles que algo del estilo de Anne propicia, o más bien provoca, una lectura cómplice. La primera persona del plural lleva al lector a compartir con la autora la intimidad de alguna línea y sin advertirlo será comprometido en la trama de lo escrito. Dice: nos resulta difícil creer que somos parte pregnante en nuestro cuerpo, nuestro deseo, nuestro nombre, en los círculos de nuestra historia, depositarios de una memoria de generaciones anteriores que no cesa, en cierta manera, de querer decirse, volver al gran día, encontrar en nosotros una posible traducción. Bien, queridas amigas, gente, me quedo aquí por ahora, porque ahora seguirán leyendo ustedes.
vale la pena el texto, vale el amor en este caso. Bueno, ahora seguimos con lo que nos va a presentar Silvana Tagliaferro, con quien, como les dije, compartí desde un comienzo esta aventura. No sabíamos dónde llevaba. Silvana es psicoanalista y gusta mucho de las costuras y los hilos. Bueno, gracias, Fer. Bueno, es un gusto estar acá y compartir este espacio. Van a escuchar mucha consonancia en lo que venimos, o yo ya lo fui escuchando. En caso de amor. En caso de amor nos sitúa en una psicopatología de la vida amorosa, parafraseando a Freud, como psicopatología de la vida cotidiana. Porque ¿habría alguien exento de esta pregunta? En caso de amor, ¿qué hacer? Eje alrededor del cual gira la vida, con todas sus declinaciones. Mina Tauer acude a un análisis pidiendo un analista. Quíteme de encima el amor. La analista se declara incapaz. Y súbitamente, la demanda de Mina Tauer da comienzo en el libro una trama donde somos Teseo ante el Minotauro, en la isla de Creta, dentro de un laberinto buscando la salida a lo fatídico. Enfrentados a la bestia que reclama su tributo a precio de usura. Anne nos ofrece en cada uno de sus capítulos, cual hilo de Ariadna, un largo ovillo que vamos desenrollando a medida que nos adentramos en la encrucijada, como migas de pan que permiten seguir el rastro que nos llevará a la salida. Sigamos el hilo que guía, hilando un trayecto posible alrededor del traumatismo, del amor. La repetición será el concepto que tensa y enhebra la trama de esta propuesta clínica que Anne nos acerca, haciendo, al decir de Lacan, de la función de la repetición, el principio rector de un campo, en tanto es propiamente subjetivo. Eso que une en materia lo idéntico con lo diferente. Una mujer agarrada con el pico del pensamiento de la muerte consulta cuando escucha por azar en la radio al analista y en ese instante ama su voz. Se presenta como una caminante desolada en un campo de minas. Ha amado a un hombre y creyó morir. Solo que pasaron 25 años de espera. No logra recuperarse. Un olvido y un sueño, pero de la analista, hacen que asome eso atrincherado. Eso, que en cada crujido parece volver. Eso, el amor insoportable. Es con el trabajo de los puntos ciegos del analista y la posición púdica de la atención flotante que Anne abre una amplitud en el espacio afiebrado del amor. Y si Mina Tauer estuviera en esa trinchera a la espera de invertir el destino, una bisabuela que muere en la espera de un hijo que ha sido enviado a combatir al frente, muere días antes que el hijo regrese, su abuelo. Un abuelo que pierde a su madre y a su esposa poco después de dar a luz a su único hijo, su padre. Y el encuentro fallido entre una madre y un hijo se repite mal anudado. Quedarse en la espera, ¿no sería hacer que ese encuentro tenga lugar? Que la madre vuelva a ver al hijo y viva, que el hijo no pierda a su mujer, que se invierta el círculo y que los saqueos se suspendan por una tregua repentina. Anne nos propone pensar la repetición como potencia del lenguaje y categoría del porvenir.
ofrece en la figura de la NASA esa malla que de tan apretada no deja más respiración posible, la letanía repetitiva de un síntoma que pesa sobre una vida. Mina Tauer, en la espera, salva su historia. Los síntomas hacen bucle alrededor de una X desconocida. Nada más intenso, nos dice Anne, que lo que no ocurrió. Repetimos, ¿es una elección o una fatalidad? La repetición, plantea la autora, es eso que fracasa en el mismo punto, tal como Lacan propusiera en el seminario de los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, el punto de fracaso del goce en el momento exacto del buen encuentro con un analista. Con Kierkegaard nos lleva a pensar la repetición como un retomar eso que se presenta como vacilación al borde del abismo. Dice Anne, Kierkegaard hace de la repetición un concepto forzado a pasar a la existencia, como un dínamo que gira en torno de un centro vacío, ahí donde es posible romper la réplica de lo mortífero del destino, quedar a la espera de lo ausente y ser decepcionada eternamente, para abrirlo a un tiempo creativo, donde una nueva condición funde la existencia, una existencia que será de segundo grado, un renacimiento. Lejos de ser una réplica de lo idéntico, es fractura del discontinuo. La analista propone un leer de otro modo la petición «Quíteme de encima el amor». Quíteme de encima la creencia mortífera en el amor, para que pueda amar, para que yo pueda morir a mi turno. Ella no mezclar la sangre de los muertos con la de los vivos para que tal vez alguna cosa se inaugure. En el entrehoz de esa exploración, en la penumbra del consultorio de un analista, es que el horizonte puede abrirse jamás ahí donde creemos. ¿Cómo hacer acto de hospitalidad a eso que jamás tuvimos? Ne me quitte pas. El hombre que toma lugar frente al analista es un hombre muerto. Su mirada no engancha. Ella lo ha dejado y la analista escucha el dolor estrangularse y perderse sin poder decirse. Él quería dejarla y sin embargo es ella la que parte. Luego de meses de una marea ininterrumpida de quejas y preguntas, de donde parecía no emerger nada, un recuerdo de infancia disipa el llanto. Él debía tener 8 años y esperaba a su madre en la ventana, vigilándola con sus ojos hasta tarde en la noche. Jamás sabía él por dónde ella aparecería y siempre lo sorprendía. Primero le pasaba risueña la mano por la nuca, escondiéndole los ojos con la palma de su mano. Sus ojos, esos que escrutaban la calle y la esperaban si era necesario toda la noche. Siempre lo hacía y siempre lo sorprendía. Amaba eso. Su madre se reía a carcajadas como en cascada. Darle ese placer a una madre no es algo que esté dado a todos los niños. Vale la pena fingir esperar 10 años, le propone el analista. Un día esa mujer vuelve y él no la habría retenido. Espantado por su inconsistencia, solicita una sesión. ¿Por qué no la retuve? La analista propone encontrar en esa inconsistencia una lógica. El inconsciente es una instancia lógica. Lloro hace meses su partida. Dice Anne, busquemos en los sueños, los fallidos, la palabra vacilante, con una posición de dupé. ¿Por qué es necesario que eso se repita? La aparición de esa mujer permitió volver sobre la angustia de un abandono, el abandono de una madre cuando a sus 18 años partió diciendo, ya sos grande, y de la que aún él no sabía siquiera si estaba viva. Anne nos advierte que la repetición no es un hilo blanco. No es fácil descifrar la repetición. Reaparece parcialmente,
como un motivo melódico, apenas reconocible, instrumentado diferente que vuelve a brotar en la partitura. Se repite como una fracción matemática. Las dos cifras pueden cambiar, pero la relación que las une sigue siendo la misma. El analista trabaja como un matemático, intentando reducir la fracción para hacer aparecer esa igualdad entre los términos. Simplifica fracciones, despeja incógnitas, descompone hasta que aparece el máximo común divisor. Y esa reducción es con la ayuda de los sueños. Retomando a Freud, quien propone que se repite el mismo motivo mortífero, Anne nos lleva a la música. Busquen el motivo de la fuga de Bach, nos propone. Lo que se repite es obsesivo, porque hace que aparezca lo que no está. Se repite lo que no tuvo lugar. Se repite lo que falta y no lo pleno, sino lo que no se ha producido. Es por lo repitiente que lo que era repetir deviene repetido. Vuelve lo que no se ha producido en lo real, porque no hay palabras para decirlo. Traumatismo del amor, inasimilable. Noche indivisible, así lo llama. Agujero insondable del true que pone en marcha la insistencia de la palabra que hila la trama y la urdimbre alrededor de ese vacío. Anne, siguiendo una lógica lacaniana, nos plantea que la repetición no se confunde ni con el retorno ni con la reproducción. No es rememoración, porque no es de la categoría de lo vivido, sino de la categoría del porvenir. Porque me vuelvo sobre el pasado, veo el futuro, nos dice. En caso de amor, ¿qué hacer en caso de amor? La psicoanalista estupefacta la observa. En caso de amor, no puede dejar de repetir, sí, eso, en caso de amor. Y es el silencio que viene como una obra a la mano de dos hilanderas que retoman lo sin cesar reanudado, jamás concluido. El tejido va armando una trama, un sueño que desovilla hasta una bufanda azul que trae una madre muerta de pleuresí, palabra que detiene al analista, pleu, llanto. Las lágrimas que llenan los pulmones hasta el ahogo, asfixia de la que el analizante o en la que el analizante ocultaba la tristeza y el grito de no poder odiar a un abuelo incestuoso, una figura inexpugnable. ¿Cómo hacer en caso de amor? Eso repetido que alertaba era un deseo y no un miedo que, de no responder, volvía a situarla en la pequeña niña dejada por su madre en manos de ese abuelo ogro. El encuentro con el amor de un hombre amenazaba sacarla de ese círculo encantado del desamor materno. Allí, en la pretensión de encubrir a un padre, héroe de guerra, con un no pasó nada, allí, en ese terreno devastado, borrado, negado, los sueños, nos dice Anne, es el único casi rasgo. Rastro. Lapsus. Tenía que estar. Rasgo. Escuchar es un arte difícil, porque quien escucha cae también en las manos del ogro. En este raro oficio de alpinista nunca se sabe muy bien lo que pasa. No estaba ensayado. Es en vivo. En acto. Nos aventuramos sobre paredes rígidas y áridas, a riesgo de no descubrir nada, más que esbozos de sentido. Se trata, nos dice, de hacer una brecha a lo inesperado, o no dejar nunca de lamentar lo que no tuvo lugar, lo que escapa. La repetición aparece como irrupción de una diferencia. En esa fractura se da la posibilidad de un giro. En cada uno de los recortes clínicos, historias
como decía Nora, en cada una de las historias del libro es posible ubicar algo así como un giro de Fourmantel, un movimiento que no es de retorno, sino de toismont, algo así como un punto donde se suscita lo despaisado, un despaisaje, un viaje, un viraje, donde no volvemos los mismos, trayecto de la pulsión que quisiera que nos perdiéramos para encontrarnos. Dépaysement hace eco en nuestros fragmentos, devenimos extranjeros y adviene lo insólito, lo inédito. Lo nuevo es un riesgo prodigioso, antagónico a la neurosis, nos dice, esa que le opone fidelidades, promesas, juramentos, a veces ni siquiera realizadas por el sujeto, sino 60 años antes por algún ancestro deshonrado. Identificaciones que frigorizan, culpabilidades fosilizadas que apagan el deseo. La repetición ofrece la posibilidad de un desacoplarse del sujeto radicalmente. Lo nuevo se presenta como un contratiempo, hecho de materia desconocida, terra incógnita, que amenaza ese frágil equilibrio en que nos movíamos. Para protegernos de la extracción del real, creamos rituales, recita Anne. Así, un día en el niño aparece lo negro. Antes lo envolvía, estaba dentro y fuera, pero un día lo ve. Pide que se ubique entre él y lo negro una palabra, una luz en el pasillo, que se le dé tiempo en domesticar la noche. En el análisis, ese tiempo también llega. Es el momento donde acontece el pacto analítico de la transferencia. Ahí, nos dice, a veces un análisis comienza. Ambos, sumergidos en la oscuridad a tientas buscando reparos. Hacen falta dos. Para ser justos, dice Anne, hacen falta tres. El niño, el pasador de lo negro y lo negro, al que algún nombre le hemos dado, Dios, misterio u objeto A. La transferencia es esa cosa que existe en ese espacio único de palabras, alrededor de una ficción elaborada lentamente. A veces, en ese a tientas, escribir papelitos dispersos en la noche, como las piedras de Pulgarcito, inventar pasajes entre pesadillas y vigilias, armar juntos extraños pasillos, corredores, vestíbulos o umbrales, donde dar vuelta es la lógica, cambiar el punto de vista, ofrecer otro humor geométrico. Pasadores de la noche. Es un extraño destino, ¿no? No es un destino, nos plantean. Es una tentativa de dar vuelta a un destino. Pasadores de la noche. ¿Habría otro modo de aludir al deseo del analista? Dépaysement es la lógica de una conversión. Es Virgilio orientando la barca de los infiernos hacia la luz sin dejar de mirar, de estar en correspondencia con los poderes de abajo. Traumatismos, accidentes de filiación, secretos, heridas de los que nos precedieron en las generaciones anteriores, vergüenzas, celosías, incestos, silencios y maldiciones. Es necesario acercarse de a dos a esos terrenos devastados. Es comprender su insistencia, es ser traductores, pasar del horror al lenguaje, del estupor de la infancia a la escucha de lo que en nosotros nos habla de otra cosa, de lo desconocido, pudiendo no ser hostil. A un análisis le es dada la invención de una vida, exclama Anne. Haber devuelto a los difuntos su lugar y apaciguado su cólera, haber saldado sus deudas y no esperar que te paguen con amor, quedar a mano en el incumplimiento de aquellos que nos han rodeado, mal amado, mal comprendido, y no creer que hubiera podido ser de otra manera. A un análisis le es dada la invención de una vida, un encuentro, una metáfora, una anunciación, una palabra que fecunda y enjambra otros sentidos posibles, un deslumbramiento.
Teseo, luego de buscar en los intrincados pasillos y habitaciones, se enfrenta con el monstruo. Cada uno aloja ese monstruo, dormido en sus venas, latiendo lentamente, hasta que una palabra, un indicio despierta de su sueño a ese huésped inquietante. Los monstruos no duermen para siempre, fingen. Los niños lo saben bien. Hacen falta dos para salir al encuentro con lo inédito, a entreabrirle la puerta a lo negro. Hace falta una Ariadna para un Teseo, un Virgilio para que Dante entre al infierno, porque es en el lugar más denso del tejido donde se eleva el deseo como un hongo de su micelio, como Freud nos enseñó desde que abrió la brecha. Ahí, en esa brecha, Anne nos propone cómo una diferencia ínfima puede deshacer la fatalidad. Gracias, Anne, por tu escritura. Como canta Rilke en los sonetos a Orfeo, como un hilo de seda has pasado al tejido. Agradecer a mis compañeras por lo que han encontrado ahí, a ustedes por haber venido a la cita y hacer que esto se dé, a los amigos por acompañarnos en el trabajo de estos años, por difundir este texto en obra desde los espacios donde cada uno trabaja para que el discurso del psicoanálisis mantenga su latido. A Mateo Yapire, de la Embajada de Francia, que está por acá, responsable en Argentina de la difusión del libro francés, por el apoyo económico tramitado a través del programa de ayuda a la publicación Victorio Campo. A María Concepción, de la Alianza Francesa, por su hospitalidad. A Marcela Manuel, de Viajera Productora, por la precisión, el humor y la generosidad con que ha hecho la producción general de este evento que me superaba ampliamente. A Rin Tarfaya, la escenógrafa, y Gabriela Reina, una artista que trabajó con ella en esta obra, por haber intervenido el espacio hasta conseguir construir un lugar que aloje esta escena, esta ficción. Este trabajo de esta obra escenográfica continúa en la galería, se puede ver, donde también los invitamos a brindar después de escuchar lo que hicimos. En realidad lo hizo la productora general Marcela Manuel. Hicimos un rol, se llama, ¿no? Un rol eran tantas personas que entonces hicimos un rol para terminar esta película, que son los créditos, parece, mientras escuchamos una canción. Clara Furmantel, la hija mayor de Anne, es cantante y nos envió para que pasáramos esta noche una canción que ella eligió. Así que, bueno, mientras miramos los créditos y nos despedimos para el brindis, vamos a escuchar la canción de Clara que se llama Libertad.
quédate. En el silencio nace el sol y del silencio nace yo.